Les aviso cuando... Bueno, Tenemos 2 minutos, ¿no? ya Para el primer estamos tramo. live. Ya estamos, Ángel. Bueno, Bárbaro. ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar en el cual vamos a discutir y charlar sobre cómo puede ser que Chile le haya ganado a España, ¿no? Martín. Bueno, chiste de por medio. Estoy acá con Ángel, Carlos, Martín, Nico. Yo soy Hernán Wilkinson y vamos a hablar sobre si TDD está muerto o más vivito y coleando que nunca. ¿Mm? Antes de empezar, bueno, todos creo que saben los motivos, cuáles son, cómo empezó el tema tiene que ver con lo que DHH, el creador del Race, publicó en su blog y la charla que dio en la RubyConf, en la última RubyConf, en donde dice que, bueno, que TDD está muerto, ¿no? Y que generó una serie de hangouts con Ken Beck y Martin Fowler y él sobre este tema. Así que bueno, la idea es hablar sobre eso, ¿sí? Y hablar también sobre el resultado de los hangouts que hicieron ellos. Les comento un poco cuál va a ser el formato. La idea es que hablemos 2 minutos cada uno de nosotros, haciendo un resumen de lo que entendemos sobre este tema, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, etcétera. Una vez que cada uno termine, digamos que terminamos esta primera ronda, vamos a hacer otra segunda ronda en donde de vuelta cada uno va a tener 2 minutos para refutar, discutir, decir estoy de acuerdo o en desacuerdo sobre lo que alguno dijo. Por último, de ahí ya con eso vamos a hacer 20 minutos, vamos a dedicarle 10 minutos más a discutir entre nosotros, una discusión abierta, y los últimos 10 minutos a responder las preguntas que realicen por medio del Q&A que ofrece Google Hangout. Así que dicho eso, creo que ya podríamos empezar y el que tendría que empezar es el señor Ángel Java López. Así que Ángel, todo tuyo. Bien, gracias. Buenas tardes acá en Argentina, Buenos Aires. Son 2 minutos, ¿no? Iniciales. Bien. Dos. La Dos. idea, el tema de TDD es un tema de los pocos que estoy últimamente dando como charla, porque veo que es de las disciplinas ágiles que aparecieron con XP, una de las que más se conoce pero menos se practica y a lo mejor se conoce mal. Yo no diría que TD está muerto, sino que apenas se nació todavía, por lo menos por acá en estos lares. Para mucha gente, sigo viendo que para mucha gente TD es hacer test, o hacer test primero, ese tipo de cosas, cuando en realidad TD es un proceso de desarrollo y creación de software, donde de pronto el test es una herramienta dentro de ese workflow de trabajo, ese flujo de trabajo para crear este software. Y muchas veces en los equipos ágiles no se ve el valor de TD. Se dice, uy, tengo que hacer TD, esa cosa, vamos a tardar más, me dicen, por ejemplo, algunos. Cuando en realidad yo tengo, creo desde la década pasada, que estoy viendo proyectos con TD, sin TD, y los de con TD tienen en general, siempre hay excepciones, pero en general tienen mayor nivel de calidad, se entregan en tiempo y forma, se puede entregar a otro equipo sin mayor problema, y también tienen mucho menor tiempo de corregir bugs y menor rate de bugs en producción detectados. La otra cosa que también a veces se olvida es que TDD, si uno lo hace a la manera tal vez de Uncle Bob Martin, empuja por la simplicidad. Vean que toda la programación, mucho de la programación de estos últimos años está volviendo a la simplicidad. Por ejemplo, pueden ver en Node, en Clojure, Reed Hick que ya habla de prefiero lo simple a lo fácil. De alguna forma esto de Ruby on Rails, el creador de Ruby on Rails, eh, Sí, Ángel, supongo que ya prefiere más. pasaron 10 minutos. Si querés ir Bien. cerrando, No, la idea es esa, no olvidarse de la simplicidad. La simplicidad en la generación de código va acompañado y nos acompaña a TDD en eso. Y ver el valor de todo eso. Porque si no se piensa como que TDD es una piedra en el zapato para un equipo ágil. Cuando en realidad me parece que es lo que agrega, una de las disciplinas que agrega más valor. Eso es. bien, maravilloso. Carlos, te toca. Hola, buenas tardes a todos. También estoy en Argentina en este momento. Buenos días para algunos tal vez en la costa oeste.
Bueno, yo no sé si voy a poder debatir mucho sobre los videos de HH, Beck y Fowler porque no los vi solamente el primero, después me dejó de interesarme esa discusión porque creo que a su manera ambos tienen razón, es decir, ambos, me refiero a DHH por un lado y a Beck por el otro, están discutiendo, creo yo, sobre cosas, sobre bases distintas, sobre valoraciones distintas de los elementos que discuten, por lo tanto es una discusión que nunca nadie va a ganar. Sospecho que DHH en términos generales debe estar ganando esta discusión en cuanto a audiencia. Desde mi punto de vista estoy también, a mí creo que TDD, como dice Ángel, están haciendo, pero TDD en un término más genérico, generalmente se lo asocia a las pruebas unitarias, a TDD. A mí me parece que el desarrollo guiado por pruebas, de cualquier tipo de pruebas, sea una prueba de integración, una prueba unitaria o de aceptación, es, como dijo también Ángel, una de las posibles maneras metódicas de lograr simplicidad, siempre y cuando se haga correctamente TDD, como propuso Beck, o como viene diciendo Dan North con la iniciativa BDD. Así que yo creo que TDD tiene larga vida. El desarrollo guiado por pruebas a mí me parece una forma de escribir código que nos conduce, nos lleva por el camino de la simplicidad, por eso lo valoro y seguiré usándolo. A mí también me parece que mi experiencia también es que genera código de calidad y simple. Terminé. Perdón, estaba muteado. Perfecto, Carlitos, en tiempo. Bueno, ahora Martín, te toca a vos. Martín, Me desmuteo entonces y sí, me desmuteo y voy a dejar la camarita un rato. Bueno, yo para pelear un poco, siguiendo el ejemplo de DHH, que me parece que es un poco la posición, ¿no? del personaje, que en general tiende a tratar de llamar la atención, lo logra, en eso es muy bueno. Eh, Me parece que yo, digamos, siguiendo el ejemplo de él, pero poniéndome en otro lado, sobre todo de lo que él discutía en el post original, a mí me llamó la atención muchas cosas que él mencionaba, como impedimentos que le generaba TD y demás, son las cosas que cuando yo trabajé en Rails me llamaron la atención como cosas que tienen muy mal olor al diseño, un montón de, qué sé yo, desde, digamos, como que se nota que TDD no está que Rails no es diseñado usando TDD y con un ciclo de diseño cortito, sencillo, de cosas desacopladas. En Rails hay montones de componentes que están llenos de métodos. Después pasada, el otro día publicaban que así como está en el método de Active Record, que está first, después pusieron second, third, y uno se le ocurrió agregar el 42, que te devuelve el registro 42, solamente por jorobar. Y todas esas cosas quedan ahí porque no tiene ningún control, y Active Record tiene, no sé si 200 o 400 métodos, es una que prácticamente para nosotros que estamos en el tema del diseño concreto y eficiente, es casi como una fantochada. Y hay muchas cosas en el estilo de cómo está armado Rails que se nota que van medio en contra. Toda su tema de que a él no le gusta usar mocks y todo lo demás, me parece más o menos razonable en el sentido de que esto surgió en la conversación con Fowler, no queremos ir al extremo, ¿no? Pero hay balance para todas las cosas. Creo que estamos en mis 2 minutos, así que te paso la perfecto, posta al que sigue. perfecto. Muchas gracias, Martín. Ahora vos, Nico. Bueno, perfecto. Buenas a todos. Me gustó lo que dijo Martín del personaje. Es un poco la sensación primero que me llevé yo cuando leí el post original. Y si bien hay parte de personaje en el post y hay parte que no, es interesante, creo, separar la parte que no y ver un poco lo que está pasando atrás de eso, ¿no? A mí en particular no me gustó por varias cosas. Creo que ya todos hablaron bien de lo que es la esencia de alguna forma de TDD y estamos de acuerdo en eso, pero me
pareció que él comenzó definiendo TDD como si fuera un hack mental o un truquito que pudiese hacer yo para escribir test cuando no hay, ¿no? Y tal vez la forma en la que estaba definido TDD a lo largo del post y lo que se dieron a través de los Hangouts fue TDD desde un punto de vista muy técnico, sin tener en cuenta el diseño o el modelo, ¿no? Entonces, así como pasa con un refactor, que hacer refactor solo por el hecho de hacer refactor sin tener en cuenta tal vez el dominio en el que estamos trabajando no tiene mucho valor, tal vez hacer refactors para sacar dependencias, como decía él en el post, como consecuencia de toparse con el tema del mocking extremo y bueno, y demás yerbas, podrían ser una consecuencia de no estar usando TDD más desde el punto de vista del dominio, ¿no? Y acá es un poco lo que decía Carlos, hay que ver bajo qué definición de TDD estamos trabajando, qué significa unit para cada uno. Pero bueno, en términos generales es cierto que tanto Beck como el DHH concuerdan en que es valioso tener ese feedback de loop y tener esa confianza que genera el código que se testea solo, pero me parece que la diferencia es fundamental y en la que yo tal vez estoy más de acuerdo con Beck es en la definición de TDD, ¿no? Y cómo a partir de eso yo lo uso y puedo juzgar si fue realmente valioso o no. ¿No? Creo que es importante volver a las raíces, ver cuál era la esencia y a partir de ahí juzgar si lo estamos haciendo bien o no en base a eso, ¿no? Bien, perfecto. Gracias, Nico. Ahora me toca a mí los 2 minutos. Bueno, respecto de DHH, yo creo que es un provocativo incorrecto. Al tipo le gusta provocar, pero creo que lo hace con algunas bases incorrectas. En algunas cosas estoy de acuerdo con lo que dice y en otras no. Y en lo que no estoy de acuerdo inicialmente es en lo que él entiende por qué es TDD, que creo que es más o menos lo que todos estuvieron diciendo. Creo que él tiene un sesgo muy fuerte respecto de, o relaciona TDD únicamente con unit testing y con heavy mocking. Y entonces, si uno entiende TDD de esa manera, yo estoy completamente de acuerdo con DHH de que así hacer TDD no tiene sentido, ¿sí? Para mí eso es una forma incorrecta de hacer TDD. Ahora, si uno entiende TDD desde el otro punto de vista, como comentaba Ángel, bueno, Carlos, Martín, etcétera, y empieza a ver, por ejemplo, la manera de entender a TDD como una herramienta de aprendizaje constructivista, como una herramienta que a uno le permita ir entendiendo el dominio del problema y plasmando eso que va entendiendo y al mismo tiempo verificando de que lo que va entendiendo es correcto o no, para mí entonces es completamente distinta a la visión, ¿no? Creo que también DHH está muy sumergido en lo que es Rails, como decías vos, Martín, y todos sabemos que los frameworks inducen el pensamiento, ¿no? Todo framework te induce a pensar de la manera en que el framework está realizado, en la manera en que el framework está pensado, entonces las soluciones que uno utiliza tienen que ver con eso, y la realidad es que Rails, por más de que es un framework muy útil, sirve para muchas cosas, desde el punto de vista de diseño es bastante pobre, ¿no? Es un framework de caja blanca que acopla inmediatamente cualquier objeto de modelo a la base de datos, Active Record, etcétera, y que hace muy difícil, por lo tanto, poder testear. Así que bueno, eso por ahora mi opinión, ya pasaron mis 2 minutos. Así que bueno, la idea sería que ahora, Ángel, continúes vos, no sé si, digamos, con tus ideas o refutando, diciendo algo de lo que nosotros dijimos, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo? 2 minutos de vuelta. Ok. Bueno, yo no leí mucho de DHH porque cuando empecé a leer vi que estaba hablando de otra cosa. Pero me parece que ya puede ser interesante a lo mejor en el hemisferio norte, pero acá por estos lugares prefiero más predicar por lo que es TDD que discutir sobre la visión de DHH, que bueno, fue bastante comentada. Como decía alguna vez @Martín Salías en sus charlas sobre Cinefin, todo depende del contexto. Tal vez lo que me faltó poner en el contexto de lo que yo comenté antes es el tema de que para mi contexto en el que estoy, y que creo que hay varios que estamos, es el tema de desarrollar o personalmente o en equipo
software para un cliente que paga. O sea, y que paga por el tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, en un open source, donde a la gente no se le paga o trabaja porque le gusta aprender y demás, puede ser que a lo mejor sin hacer TDD se generen otras sinergias, que la gente a lo mejor se prenda mejor a trabajar o no, y después haya un núcleo duro que vaya refinando algunas cosas. Pero así como digo eso, también veo y he seguido algunos proyectos open source, tardan un montón de tiempo. Realmente le ponen un montón de trabajo encima para llegar a lo que yo, conociendo un equipo ágil trabajando con TDD, llegaría más fácil. Y de nuevo, el tema de los mocks yo no los uso nada más que cuando son necesarios. Recordemos que los mocks se inventaron después, años después de TDD. Y yo propongo una visión personal de uso bastante el tema de ir directamente armando, más que mocks, implementaciones sencillas alternativas. Lo que yo entrego el viernes tiene la implementación de un repositorio en memoria, por ejemplo, de las páginas que estoy mostrando, y lo muestro y lo deployo, y es lo que entrego el viernes. Después aparece la base de datos después de unas semanas, por ejemplo. Eso permite mayor flexibilidad. Eso quería decir. Bueno, maravilloso. Carlos. Sí, una Bueno, pregunta, ¿se escucha? ¿Nos suena esto que pasar los 2 minutos o les tengo que avisar para saber los interrumpo o no? yo lo escucho. Bueno, igual cualquier cosa hago seña, no sé. Bueno, dale, empieza, Carlito. Okay. Bueno, creo, no tengo nada que decir en contra de lo que dijeron todos ustedes. Creo que estamos bastante de acuerdo en la evaluación que hacemos de los argumentos. En todo caso, me gustaría avanzar un poco más sobre lo que no me dejó avanzar el tiempo anterior, y es que yo creo que la ventaja que nos da TDD es que podemos decir de una forma ejecutable qué es lo que queremos antes de construirlo y luego construirlo. Y si ese ciclo de decir, necesito esto y construirlo, necesito esto otro y construirlo, necesito además esto otro y construirlo, parte de la base de que estamos pensando ejemplos concretos sobre lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, ese ciclo necesariamente nos mantiene dentro de los límites de las cosas que necesitamos en ese periodo de tiempo, en ese proyecto, y controlamos esa mente que tenemos tan creativa los desarrolladores de programar por si acaso necesitamos, ¿no? Eso creo que hace una diferencia fundamental, como también lo decía Ángel, ¿no? Que decía que nos empuja a la simplicidad. Y luego me parece a mí que el test también aporta métricas, porque cuando nosotros tenemos test complejos, deberíamos deducir, o lo usual es que el código sea complejo, o cuando tenemos componentes difíciles de probar o que no nos explicamos cómo escribir en la prueba, es porque tampoco tenemos claro qué es lo que tiene que hacer ese componente. Así que a mí me parece que el test también aporta una métrica de calidad de nuestro código, de nuestro diseño, que vale la pena escuchar. Y si no tuviéramos los test, no tendríamos esa métrica, ¿no? Bien, maravilloso. Te quedan 5 segundos. Se los regalo al próximo. Bien, de acuerdo. Martín. Bueno, me toca a mí. Extendiendo una cosa que decía Carlos, yo creo que una ventaja neta que noto en TDD y que en general con los equipos que trabajo después de que pasaron esa barrera en donde empiezan a caer las fichas y todo demás y empiezan a entender el flujo yo siempre digo que en general a uno le pasa que cuando uno mira su código, por ejemplo, código que escribió sin tener pruebas o cosas por el estilo, código que escribió otro, y uno suele llamarse o preguntarse en qué estaba pensando el tipo o en qué estaba pensando yo cuando escribí esto. Una de las grandes ventajas de TD es que hace explícito de alguna forma esa línea de razonamiento. Es como que me deja
parte del el guión, la historia de la construcción del guión de la película, una cosa por el estilo, más allá de la película final. Entonces, puedo entender parte del razonamiento que hubo detrás, más allá de la parte me sirve como especificación ejecutable y me sirve para regresiones y un montón de cuestiones de, digamos, de profilaxis del código a largo plazo. Pero me parece que una de las cosas importantes que todos creo que sentimos es esa forma de explicitar el diseño y incluso alguna de las hipótesis que tuvimos y todo lo demás, y dejarlo ahí para nosotros mismos y para el resto del equipo. Creo que eso es una de las cosas más fuertes. Y con eso paso por mi lado. Creo que me sobró tiempo, pero les paso la posta a Nico. Me sobraron 20 segundos. Bueno, Sí. seguimos. De vuelta, un montón de cosas que probablemente iba a decir que ya dijeron Carlos y Martín. Creo que es interesante también remarcar lo que pasa mientras vamos escribiendo los tests y lo que pasa tanto cuando escribimos en los tests, pero también teniendo en cuenta lo que pasa en la cabeza, es decir, todas las cosas que yo de alguna forma puedo ir bajando a papel sin tenerlas que estar dando vueltas, ¿no? Sin tener que preocuparme. De alguna forma bajando la carga mental, digamos, y pudiéndome concentrar en el problema en particular que estoy resolviendo ahora, ¿no? Y hago esta aclaración y menciono esto de la carga mental y, uy, falta esto y falta esto, un poco contrastando y pensando lo que comentaban, creo que en uno de los hangouts o incluso en el post, que es cómo sería no hacer el test primero, ¿no? Es decir, que es un poco lo que se plantea, no recuerdo si en uno de los hangouts o en el artículo. Es decir, tirarme a codear primero y, bueno, después cuando digo que está listo, escribir los tests, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que tengo en la cabeza, que TDD me permite bajar de a poquito, cuando termino de implementar y tengo que volver para atrás y bajar eso de alguna forma en los tests? ¿Creen que podría llegar a escribir los mismos tests antes y después de haber codeado mucho tiempo y tener todo eso en la cabeza? Yo creo que no. Yo creo que el gran riesgo es lo que mencionaba yo. Perdón, entiendo que esta es más de discusión esta parte, ¿no? Pero yo creo que no. El gran riesgo es justamente bajar a código lo que tenés en la cabeza sin validarlo con ejemplos concretos, con test. Es un riesgo más que una realidad esperable. Bien, Nico. Ok, se te acabó el tiempo, Nico. No sé. Bueno, entonces, mis 2 minutos. Bueno, como todos ya hablaron suficiente sobre TND y lo hicieron muy bien desde mi punto de vista, ¿no? Mucho para agregar no tengo. Me gustaría hablar sobre la serie de Hangouts que hicieron, más que nada. Les recomiendo para los que no lo vieron que no los vean y que vayan directamente al resumen que hizo Martin Fowler. Martin Fowler es un muy buen escritor. em, y creo que hay también en todo esto como una pelea oculta que uno puede ver entre líneas entre DHH y Uncle Bob, ¿no? Y no por nada no fue invitada a esta discusión, a esos hangouts Uncle Bob, y que tiene que ver con esto que Uncle Bob está hace mucho tiempo presionando y metiendo, y lo pone en su libro de Clean Coders, de que si uno no hace TDD, no es profesional, ¿no? Yo creo que eso claramente Uncle Bob y DHH no se llevan, si uno ve la respuesta de Uncle Bob al post de DHH en las cifras. Ahí tenemos nuestro propio problema de farándula, pero creo que también, digamos, hay cosas interesantes en DHH que tienen que ver con esto digamos, o que lo empujan a él a hacer este post y empezar esta discusión, y que tiene que ver con la degradación es hacer TDD, ¿no? Y para mí, por ejemplo, hacer unit testing con heavy mocking, mockeando todo y tener que testear todo, tener que testear los controllers, tener que testear la UI de manera unitaria, con la definición clásica unitaria, en realidad, en vez de ayudar, perjudica. Entonces, si hay algo que tendría que decir que para mí le pegó es eso, ¿no? Creo que
armó una discusión interesante que surge debido a un extremismo que está tomando cierta gente respecto de TDD y unit testing. Así que bueno, ahí se me acabaron los 2 minutos. Ahora que armemos una discusión entre nosotros. No sé si alguien quiere... Tenemos preguntas, Hernán. Sí, la idea de las preguntas era dejarlas para después, pero si querés tomamos las preguntas ahora, como vos quieras, Carlos. No, vos sos el que mandás, vos nos pagás el sueldo a todos, así que... Bueno, que pero vos... no te puedes quejar. Es un buen sueldo, ¿no? No, es muy buen sueldo. A mí no. Entonces hagamos... No, bueno, la idea era que nosotros discutamos un poco, no sé si alguno tiene alguna idea sobre qué discutir, si no yo tengo acá un par de puntitos sobre lo que estaría bueno, me parece, discutir. Sí, yo tengo un comentario, no sé si tal vez polémico. A mí me importa menos la velocidad de los test. A mí me parece que eso es secundario, que es uno de los temas que se discutió, ¿no? Me parece que es bueno que los test sean rápidos porque el feedback rápido es bueno, pero si no tengo velocidad en los test, no me importa tanto como si no puedo diseñar software pensando primero en ejemplos concretos que luego traduzco a test. Si el test es rápido, mejor. Pero si no es rápido, prefiero ir por ese lado aún con test lentos, ¿no? Sí, el tema de los... Dale. Yo estoy de acuerdo en eso porque, por ejemplo, yo tengo sistemas donde voy directamente y testeo contra la base de datos. Llega el momento en que te aparece la base de datos o una base no SQL, relacional, lo que sea, y no hay problema, porque cuando llegado a ese punto, el gran valor que da TDD es que uno modifica algo y se da cuenta que se rompió y no se rompió. He tenido sistemas donde para evitar eso de ir a la base de datos hacen mock. Y entonces después se rompe algo y en realidad está mal un store procedure o alguna cosa por abajo, pero que nunca se llama porque está todo moqueado por el medio. Así que me parece que siempre hay que evaluar lo que se gana versus el costo. Y yo prefiero pagar el costo de 5 minutos de test o 3 minutos de test que después tener problemas y horas de QA o de correr la aplicación o test automatizados o lo que sea, viendo a ver qué se rompió o qué no se rompió. TDD me da esa facilidad. Yo he tenido sistemas donde modifico algo, pongo todo TDD en verde y el equipo está prácticamente seguro que va a pasar todos los demás test después. Todos los demás test, ya sea automáticos, de caja negra, manuales y demás, prácticamente como que pasan. Y eso es un gran valor que se le agrega en el desarrollo del equipo. Entonces el equipo se puede dedicar a otras cosas, más que estar depurando o viendo dónde encontrar el bug que se encontró ahora por un tema de haber modificado algo. Ahí yo quería decir, había justo alguien preguntaba si en que estábamos, alguno tenía alguna cosa que hubiera encontrado de acuerdo, que encontramos temas así en el famoso post de DHH. Una de las cosas que me parece que sí es cierta, que comenta, es que en algún momento éramos como mucho más, él sí comenta que hoy cada vez es un poco menos costoso eso, porque la tecnología avanza y todo. De hecho, todo el resto son muy jóvenes, pero el maestro y yo, que somos de otra era, y programamos en COBOL y cosas por el estilo, vos tenías 5 o 10 minutos de compilación en cada vuelta. Y nosotros Yo tenía hacíamos 7 ese tipo de días. cosas. 7 días de Por eso, compilación en la tenía Universidad 7 de días. Buenos Aires. Tenía que ir con la pila de tarjetas y esperar a que le dieran el listado, ¿no? Un miércoles Entonces, y venía otro miércoles. Yo soy el conde Saint Germain de los programadores. Claro. Yo trabajaba con Babbage. Hay Claro. gente más que dice que cuando yo empecé a programar, los continentes formaban una sola masa. Entonces, es cierto que estas cosas van cambiando y por ahí nos ponemos como muy insistentes en cuestiones de velocidad y todo, nos ponemos muy puristas, cuando de todos modos estamos hablando de tiempos de feedback que son razonables, digamos. Si, por lo menos de este lado del hemisferio sur, entre que corres los test y te da para cebar un mate es suficiente. O sea que no necesitas que corra todo en milisegundos necesariamente. No es tan grave. Sí es cierto que es cuestión del balance. Igual siempre vos estructurás bien tu test, vos podés correr una serie de test que son los que principalmente estás teniendo y corres después la otra serie de test. Cuando terminaste
una user story, una cosa un poquito más grande, un feature un poco más grande, después a la media hora corres toda la serie de test y de todos modos es un nivel de feature. Nico. No, estaba diciendo que me cuenten para después, que no te quería interrumpir. Pero bueno, Dale, dale. justo iba a mencionar algo de lo que estaba diciendo vos, y es algo bueno de lo que dijo él también en el post. En otro post se argumenta el tema de usar disco de estado sólido y a través de eso reducir el tiempo de acceso a la base y demás. Si bien es cierto, y si bien es cierto también que la tecnología hoy en día no es la misma que hace un par de años cuando se empezó a hablar de si está bueno o no pegarle a la base, eh, creo que hay que tener en cuenta también la parte funcional que al menos a mí me parece que es la más jugosa, y es qué cosas de mi dominio estoy acoplando con la base de datos para no poder despegarme de eso, ¿no? Digamos, el hecho de poder correrlo rápido, a mí personalmente no me alcanza porque sé que, si vamos a hablar en concreto, tuve que subclasificar, por ejemplo, Active Record para poder saber qué mensajes le puedo mandar a mi objeto empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces está bueno hacer esa distinción. En el post no se hace mucho la distinción contra lo funcional, y las veces al menos que yo lo escuché hablar a DHH tampoco, siempre se queda en ese plano y justificando tal vez con qué features de Rails o el Spring Preloader o los fixtures que hacen mucho más rápido el tema del acceso a la base en los tests, eh, digamos, se apoyan en eso para decir que es una discusión obsoleta. Sin embargo, creo que no, bueno, por lo que decía antes, ¿no? ¿Qué cosas estamos acoplando al pasar por la base de datos? Sí, una cosa ahí interesante. El tema es el acoplamiento con la base de datos. Como yo comentaba, yo uso base de datos, pero en las primeras semanas no las uso. Uso todos los modelos en memoria. Entonces, cuando se pasa a base de datos, queda desacoplado automáticamente, porque no empecé con base de datos. Claro. A ver, quería aclarar eso. O sea, como haces todo primero el dominio memoria o lo que sea, incluso en JSON o en un NoSQL todavía, a lo mejor va pasando por etapas. Lo tengo en memoria, después en JSON, después en MongoDB, y después a lo mejor por caso de uso lo pongo en una base de datos relacional. A veces los equipos me miran, estás loco, lo vas a hacer N veces, y sale rápido. Lo más notable es que sale en el mismo tiempo que otra gente lo hace con la base de datos al principio. Es notable, pero quería compartir eso. Bueno, yo lo que quería comentar respecto de esto, me voy a poner un poco en el abogado del diablo, creo que esto del tema de si tiene que correr rápidos o no, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces uno, justamente por decir, bueno, pero la tecnología avanza rápidamente, qué sé yo, se encuentra con, qué sé yo, situaciones donde hay algoritmos de búsqueda n cuadrado o exponenciales que hacen que sí, funcione bien para los primeros 50 casos, primeros 50 elementos, pero después termina siendo insoportable cuando tenés 100. Y para mí el problema de que los test tarden mucho en correr es que como no es obligatorio escribir un test, generalmente no tenés nadie que te obligue, y como no es obligatorio correrlos, a diferencia de lo que sí es obligatorio compilar un programa, por ejemplo, entonces si los tests empiezan a tardar mucho, lo que puede, o lo que yo veo que generalmente sucede es que la gente los deja de correr y los deja de hacer. Entonces, por más de que estoy de acuerdo de que la prioridad es primero tener test y después tener test que corran rápido, yo no descartaría el hecho de tratar de que los test sean rápidos para poder, digamos, correrlos constantemente, ¿no? Y bueno, digamos, eso es lo que quería agregar y por supuesto estoy de acuerdo con lo que decís vos, Nico, ¿no? Que en definitiva lo importante es la parte funcional más que la técnica de lo que uno está haciendo con TD, ¿no? Una de las preguntas que quería hacerles a ustedes era si les parece que podemos aplicar TDD en cualquier contexto. Por ejemplo, a mí algo que me sucede muy seguido es que me dicen, che, bueno, acá estoy configurando, qué sé yo, con estos validators y qué sé yo, ¿cómo hago TDD? Y bueno, siempre mi respuesta es que ahí TDD no se puede hacer, digamos, porque solo uno puede hacer TDD cuando está programando, y programar significa crear abstracciones, resolver problemas, no configurar software o configurar un framework, ¿no? Entonces, una pregunta que creo que sería interesante que discutamos es cuándo podemos usar TDD y cuándo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, un lugar donde no tiene sentido usar TDD es cuando estamos configurando un framework, por ejemplo, un ORM o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? No sé qué les parece.
Depende. A ver, Martín, perdón. ¿podés cortar el video? Martín, ¿podés cortar el video? Porque tenemos algunas personas que dicen que no te escuchan por problemas de red. ¿Listo? ¿Decías, Carlos? Perdón. Respecto a lo que decía Hernán, depende, lo que yo planteaba en mis primeros minutos, ¿no? Depende qué entiendas por test. O sea, TDD usualmente se asocia a pruebas unitarias, y estoy de acuerdo con Hernán, pero yo no descarto, para no decirle TDD, es el diseño y desarrollo de software guiado por pruebas. No descartaría hacer una prueba para probar la configuración de un framework. Una prueba sería una prueba de integración, ¿no? Obviamente. Pero No, seguiría siendo un test más bien desarrollo. Claro, seguiría siendo un desarrollo, un diseño que ha sido guiado por una prueba escrita con anterioridad, y a su vez la prueba surge de un ejemplo, de un caso concreto que quiero resolver. Pero vos, por ejemplo, escribirías un test antes de configurar, por ejemplo, cómo querés mapear una clase a tu base de datos relacional. Escribiría un test funcional. No escribiría un test que prueba el mapeo. Escribiría un test funcional como parte de los pasos para pasar ese test. Tendría que hacer un mapeo de la clase, o tendría que configurar un framework o lo que fuere, pero sí, escribiría un test de punta a punta. No sería un test orientado a probar el mapeo. No, sería un test que paso uno de los pasos que implemente será el mapping, por ejemplo, o la configuración del framework. Bueno, por eso es lo que yo decía, ¿no? Es como que a veces, y creo que uno también con el punto de la gente se va al extremo de decir, bueno, hay que testear todo de manera unitaria, qué sé yo. Entonces, como acá estoy mapeando mi clase de esta manera, necesito testear el mapeo. Y no, la verdad que no necesitas testear el mapeo. Necesitas un test funcional que dentro de lo que hace, mapeará el objeto, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde cubrís las situaciones. De acuerdo. Sí, un par de cosas por ahí que se me ocurren agregar. Una, como vos decís, cosas, temas, si vos vas a probar, por ejemplo, un modelo donde mapeas las cosas, ya cuando hagas tus test funcionales digamos, por acumulación vas a estar probando de todos modos como mapeo, o los mappers y demás en algún lado. O podrías hacer algunos test de integración básicos para estar seguro que, sobre todo que el mapper, por ejemplo, sigue mapeando, o sea, que las cosas que está mapeando siguen estando ahí y cosas así. Pero para otros escenarios, te cuento, yo estoy trabajando mucho con proyectos de distinto tipo, por ejemplo, proyectos de integración o proyectos legacy muy complejos y demás. Y en escenarios, por ejemplo, ahora estamos intentando con una gente que tiene sistemas en RPG. Y RPG es sumamente oscuro como para poder testearlo, tiene características muy particulares y demás. Aguanta RPG. Aguante RPG, dice el maestro. Yo estoy volviendo ahí, te voy a ir a contratar en cualquier momento. Bueno, en ese tipo de situaciones, por ahí no puedes hacer TDD completamente, pero sí puedes usar parte del espíritu, y yo lo que estoy tratando de hacer es que hagamos como pruebas de aceptación en procesos generales. Entonces no estamos haciendo pruebas unitarias y demás, pero sí estamos empezando a tratar de plantear hipótesis. Nos sirve un montón, por ejemplo, para destripar cosas que pasan en los legacies que vos no sabés exactamente qué son. Entonces, antes de poder poner funcionalidad, hacemos algunos test externos, probamos a ver si eso funciona, y después sí podemos empezar a generar test para ponernos la situación a la que queremos llegar. Entonces, parte del espíritu de ese espíritu de diseño incremental aplica. Eso sería testing, no sería hacer TDD, con lo cual está perfecto. Pero lo que pasa es que yo hago testing primero para poder después empezar a hacer los test primero y poder después seguir implementando funcionalidad. ¿Te das cuenta? Primero hago test de aceptación externos sin espíritu previo, pero después hago esos para asegurarme que lo que yo supongo que está ahí funciona, y después puedo empezar a seguir poniendo este tema de poner una hipótesis y después empezar a generar código hasta que podamos probarla. ¿Ah?
Ese espíritu Bueno, interno me parece que se puede mantener. No es exactamente el mismo flujo de TDD que uno espera, porque hay escenarios que son muy difíciles. Igual que en implementación de paquetes armados y cosas por el estilo, cuando vos tenés que configurar alguna herramienta estilo portal y demás, vos lo que podés hacer es decir, bueno, yo quiero hacerme un test con Cucumber, con Capybara, con lo que sea así externo, usando Selenium o algo así, para decir, bueno, cuando yo termine de hacer tres cosas, puedo hacer interacción. Después entras a darle la configuración y toquetear hasta que logras ese test. Parte del espíritu es además ATDD, si se quiere que TDD, pero me parece que tenés esa ayuda mental que es la que es importante en TDD. sí, voy a hacer un poco de aguafiesta, ya nos pasamos los 10 minutos bastante. Vi, Bueno, Carlos, que vos querías comentar algo. No sé si querés comentar rápidamente lo que tenías pensado y así empezamos con las preguntas, ¿no? No, era llamarte la atención sobre el tiempo y que empecemos con las preguntas. Qué grande, gracias, Carlos. Dale, No, lee la no, primera. tengo ahí una pregunta de Mariano Campo, que debe ser @tobillo crocante en Twitter. Y quisiera tomar esa, por lo menos ahora. Dice, Bueno, Bueno, esta la leo, segunda. Juan, Dice, ¿cómo, que es cómo te la eficaz? leo, Ángel. Ángel, bueno, o léela, perfecto. Léela completa, así todos Sí, sí. Pregunta @tobillo crocante, que me dio cervezas y comida en Montevideo, le estoy eternamente agradecido. ¿Cómo modificarse el flujo de trabajo cuando no se tiene claro cómo el componente testeado interactúa con sus dependencias? Después agrega, por ejemplo, no se conoce mucho de los servicios externos, de lo que se depende, y es difícil armar casos concretos para testear. Bueno, a mí no me ha pasado, porque yo no conozco generalmente la dependencia. O sea, al principio, programando simple, voy programando lo más simple y en algún momento aparecerá algo externo. Pero ya cuando aparece algo externo, en general lo que puedo hacer o el equipo hace, si tiene que programar contra algo externo, hace un spike, una programación exploratoria que pruebe, bueno, voy a este servicio de cambio de moneda y funciona. Y después lo inyectamos en los test que ya tenemos. O sea, los test que ya hicimos sobre, no sé, un servicio de cambio, pero que lo inventamos nosotros mientras no estábamos con esa dependencia, no conocíamos esa dependencia, lo cambiamos por la dependencia real. Ese es el camino que tomo. No sé cuál era el contexto que tenía Mariano en la cabeza. A mí no me parece tanto ese caso. Sí, yo, Yo sigo adelante hasta que al final alguna vez tengamos que usar realmente la dependencia. sí, yo lo que agregaría es que si uno desconoce cómo se comportan, digamos, las dependencias, sean servicios externos, lo que sea, va a ser no solo difícil testear, sino también programar, digamos, porque si no sabés cómo se comporta algún objeto con el que, o algún servicio con el que tenés que interactuar, digamos, no vas a poder hacer mucho, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero Sí, yo la entiendo de esta forma. Por ejemplo, tengo que ir a pagar con PayPal y no sé cómo funciona el servicio de PayPal. Pero yo avanzo con el tema pago. O sea, tengo un pago, tengo un cliente que paga, un importe que paga, todo lo demás. Y después, en algún momento, se llega al spike de decir, bueno, entendemos cómo funciona PayPal y después lo inyectamos en lo que ya habíamos armado. O sea, algo sabemos de lo que hace el servicio. Tal vez lo que no sabemos es cómo programarlo, qué hay que pasar. Hay que pasar una REST-API, hay que pasar un token de JavaScript no sé cuánto. yo estoy de acuerdo con Ángel y agregaría una cosa más ahí que tiene que ver con algo de lo que hablaba antes. Me tocan muchos de estos proyectos de integración y siempre suele ocurrir que hay, digamos, como una especie de excusa fácil de algunos equipos de decir, bueno, no, ahora no podemos seguir avanzando porque todavía no nos dieron el formato del mensaje Z44 qué sé yo, del core o algo por el estilo. Y casualmente yo siempre digo que, digamos, este tema de las dependencias como excusa porque no te permiten seguir adelante, muchas veces te lo puedes sacar de encima. En esos casos, si es una dependencia que es totalmente externa, ahí es donde sí, para mí, está bien justificado un mock. Probablemente mock yo lo hago desde mi punto de vista. Voy a hacer para ese mock, voy a definir un API o algo por el estilo, que es lo que yo necesito, como decía Ángel, y entonces después seguís adelante. En el peor de casos, por lo menos vos seguís adelante y avanzás con tu trabajo. Si después cuando descubrís y tenés que venir la dependencia real,
te da un poco más de trabajo, ¿no? Generar el adaptador con el API que vos habías definido. De todos modos, vos ganaste el hecho de que no te quedaste parado en esa situación. Entonces, me parece que TDD ayuda para ese tipo de cosas por el lado de que vos tratás de ir definiendo cómo debería ser ese servicio, si no lo conoces, o con lo mínimo que conozcas, y seguís adelante con el resto de tu lógica. Porque lo importante de la dependencia es cómo interactúa tu código con la dependencia, no la dependencia en sí. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, hay una primera pregunta que primero digo porque es la que más votos tuvo, que dice si alguno de ustedes está de acuerdo con lo que menciona DHH en su post, o en su post, pero propongo que esa la salteemos porque hablamos bastante, me parece, de eso. Esa yo medio la respondí, o por lo menos la mencionamos antes, con alguna de estas cosas, de los mocks y demás, sí. La siguiente es la que respondió Ángel y luego agregamos cosas los demás. La tercera... Quiero agregar a la primera nada más, perdón, es que DDH es alguien para admirar en el sistema de software. DDH cambió la historia humana con el software que hizo. Esa es la idea del software. La idea del software es cambiar la historia. Y DDH la cambió. Lo que pasa es que él está en su contexto de ese framework. Y funcionará para algunos contextos, pero para otros no. Prácticamente ninguno del contexto que yo mencioné usaría Rails. Tal vez lo usaría para otros contextos. Pero hay que admirar a DHH. Yo, digamos, coincido con un poco lo que está diciendo Ángel. Tampoco lo llevaría al extremo de decir de que cambió la historia, ¿no? Me parece que eso es demasiado, pero que indudablemente es un personaje interesante y que ha hecho cosas interesantes. Es así, y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero de vuelta, insisto en que para mí es un provocativo incorrecto porque está entendiendo incorrectamente que es TDD, ¿no? Dice cosas interesantes, como por ejemplo el hecho de que hay gente que dice que porque hace TDD no tiene que hacer QA. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice DHH, ¿no? Y hacer TDD es hacer QA. Bueno, a tener un equipo de QA que haga... de QC, no de QA. Igual, yo muestro la camiseta porque me parece que el amigo de HH, como dice Ángel, en cierta forma cambió la historia desde el punto de vista que fue el tipo que, o sea, Rails fue lo que impulsó Ruby. Probablemente ahora, para montones de cosas, seguimos disfrutando Ruby muchos, con otras cosas que no son Rails, pero Rails sirvió como para popularizar Ruby. Probablemente no tendríamos RubyConf y cosas por esto si no hubiera sido por el PS. Capaz que éramos más felices y Node llegamos a Node 3 años antes, pero... No tendríamos GitHub. Les propongo que dejemos que la abuela, la madre y la novia de DHH hablen bien de él, o hablen de él, y vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas de nuestros colegas. Matías Mascarini pregunta, ¿piensan que hay una bueno, espera que me ponga los anteojos, esto lo leo bien. Mascassini, perfecto, sí. Piensan que la pregunta de él es, perdón Matías, ¿piensan que hay una sobrecarga mental o de tareas al aplicar TDD o BDD? Yo te contesto con una pregunta. Si tenemos sobrecarga mental cuando vamos al supermercado a ver si nos olvidamos algo, probablemente mientras hacemos TDD tengamos una sobrecarga mental. No hay un montón de cosas que tener en cuenta mientras estábamos haciendo TDD, las cosas que se nos van ocurriendo, las cosas que son parte del feedback que estamos obteniendo, por supuesto, como parte del loop de TDD. Así que seguro que sí. Y así como de alguna forma, me acordaba cuando leía la pregunta, uno para zafar de la carga mental del supermercado se hace una lista. Un poco lo que decía Ken Beck en su famoso libro era que lo que va haciendo el tipo va teniendo una lista al costadito, una notita de las cosas que se le van ocurriendo mientras va haciendo TDD para no perder el foco del problema que está resolviendo ahora.
De acuerdo, y por lo tanto yo diría que, más allá que es una carga mental como toda actividad intelectual, creo que programar con TDD, diseñar con TDD, es menor carga mental que hacerlo sin basarte en ejemplos concretos. Exactamente. Sí, Sí, porque por cuando ejemplo, uno ahí yo quería separar está entre con- TDD y BDD. Para mí TDD me da menos carga mental, porque me permite a mí enfocarme y demás. Como que BDD, a mí todavía no me cae la ficha, porque me hace pensar más sobre el escenario que hay que plantear y todo lo demás. Por eso, prácticamente en todos los proyectos, yo pusheo o empujo más por TDD que por BDD. Pero si no, tienen por ahí a Jorge Gamba y demás, que tienen varios videos y ejemplos de BDD. Pero como decía Nicolás, TDD te da el foco en lo que tenés que hacer en ese momento. Como que en BDD tenés que poner todo el escenario y un montón de otras cosas que para mí son una consecuencia de ir pasito a pasito con TDD muchas veces. Y una cosa que me da TDD es que vuelvo a un proyecto que dejé hace meses y lo entiendo enseguida. Y lo puedo empezar a modificar y demás. Por ejemplo, el año pasado le regalé un lenguaje de programación a Martín Salías y ahora el otro día lo modifiqué y dije, bueno, ahora lo voy a hacer de esta forma y salió, como se dice acá en Argentina, con fritas. Este, porque tenía TDD. Sí. Perdona Ángel, sí, termina. Sí, no, ya está, ya está. Bien. No, yo lo que quería comentar ¿Cuántos de ustedes tienen el lenguaje con su nombre? Les voy a preguntar, ya que están todos acá. sí, no, yo lo que quería agregar era que en realidad cuando uno está programando sin hacer TDD, como programador, estamos corriendo el sistema en nuestra cabeza, ¿no? Siempre estamos imaginando qué es lo que hay que hacer y estamos teniendo en cuenta todas las opciones y todas las posibles soluciones. Entonces, es como que nuestra cabeza se empieza a llenar de posibilidades y nos empezamos a mezclar. Y lo que tiene bueno justamente TDD es que uno puede dejar de hacer ese trabajo y empezar a delegárselo a los test y que sea la computadora, por medio de los test y del modelo que estamos armando, la que tenga en cuenta todo ese árbol de opciones y de posibilidades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo mental que uno tiene que hacer mientras está desarrollando software a través de TDD es menor, porque puede confiar en la computadora y en los test para llevar adelante todas esas, digamos, distintas opciones, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que hay que hacer otras tareas, pero yo creo que haciendo TDD la carga mental es mucho menor y por eso a mí personalmente lo que me pasa es que cuando te hago TDD programo más rápido, porque no caigo en análisis parálisis, no caigo en quedarme pensando todas las opciones, no, sino que tucu, voy resolviendo uno por uno las cosas de una manera más rápida. Para mí es como los niveles de un videojuego, es divertido. Aparte vos que mencionaste compilador, ya creo que en otro momento de la charla, para mí el TDD es el nuevo compilador. Por ejemplo, uso TDD más en JavaScript que en Ruby o en Python, pero mucho más en JavaScript. Y son lenguajes que no se compilan, y TDD te hace que salga todo bien. O sea, porque como cada línea que agregás la está testeada, es como que lo estás compilando. No tenés una variable no definida, un mismas puesto y demás. Y eso nivela a los programas dinámicos sin compilar con los compilados. Lo que yo veo ahora que tienen los compilados como mejor es la performance, porque toman decisiones de tipos y alocación en el momento de compilación, en vez de estar a cada rato resolviendo un método, o A más B en JavaScript, que tiene que resolver si es entero o doble, o en Ruby también, o demás. Y eso lo hace más lento. En cambio, a lo mejor en Java, en Scala y demás, está todo compilado y a lo mejor se puede usar para aplicaciones científicas. Eso es la diferencia que tiene. Pero no con el tema de compilar, porque haciendo TD lo estás compilando. Ya está. Señores, tengo aquí, tenemos golpeándonos el hombro al señor de Google que le dijimos que íbamos a terminar en 40 minutos. Exactamente. Nos van a No pagar sé, ¿avanzar un poquitito más o cortamos? Quedan un par de preguntas por ahí. Podemos una pregunta más y después vemos si hacemos otra sesión. Bueno. Hay una pregunta de Francisco Prieto que habla de la clase online. Bueno, Martín Salías tiene video de cómo hacer TDD, Hernán Wilkinson también tiene video de cómo hacer TDD, y no conozco a Nicolás y @Carlos Pay, no sé si tiene, y yo también tengo video. Así que Prieto, Francisco,
vaya a buscar a Google, que hay bastante información con distintos lenguajes. Y si YouTube. no, vemos de discutirlo, a lo mejor este tipo de hangouts, a lo mejor con otras personas o con algún otro tema, lo podemos seguir repitiendo mensualmente. A ver, hay, más allá de eso, hay otra pregunta también de Matías Mascasini, a quien rebauticé hace unos minutos. Dice, ¿qué es más importante, la prueba o el ejemplo? Y la tomo yo esta porque hablé de pruebas y ejemplos. Matías, culpable. yo soy el culpable de haber generado esta dicotomía, que no es dicotomía. Matías, la prueba es el ejemplo, ¿no? Para mí, antes de hacer TDD no comienza escribiendo un test, sino que TDD comienza pensando qué es lo que tengo que hacer, tomando nota en un archivo de texto, en una libretita o lo que fuera, sobre los ejemplos, la lista de ejemplos, que luego va apuntando a medida que voy entendiendo mejor qué es lo que tengo que hacer. Y es lo mismo, las pruebas deberían terminar, los ejemplos deberían terminar en pruebas, ¿no? A mi juicio. Tras la Serrano, o no sé cómo se dice, Eugenio Serrano, de Córdoba, Argentina, dice, ¿piensan que pronto tendremos monkey patching en .NET para evitar los mocks? ¿Alguien quiere jugarse con esa respuesta? Dale, Martín, dale. Eugenio, no hace falta tener monkey patching para programar, para hacer TDD, hermano. No hace falta. El tema, o sea, primero no necesitas un framework para hacer mocks. Y no necesitas, como veníamos hablando, no es un requerimiento per se tener mocks para hacer TDD. En general yo creo que para algunas cosas te sirven los mocks, sobre todo para cuando vos querés sacarte las dependencias de encima, como cuando hablábamos hoy, pero querés probar qué pasa con ciertos comportamientos de las dependencias que es muy difícil de probar con la dependencia real. Por ejemplo, probar qué pasa si la base de datos o un servicio no te contesta, o si algo te tira una excepción. En general, qué sé yo, si vos querés probar qué pasa si se cae la base de datos, es difícil tratar de sincronizar la prueba con el tirón del enchufe del server de la base de datos. En cambio, en un mock vos podés generar ese tipo de situaciones mucho más fácil. Pero no hace falta tener monkey patching para eso. De hecho, tenés extension methods, hay muchas cosas. Carlos, dígale. Les propongo que para despedirnos dentro del marco de la hora, a menos que tengas alguna otra idea, Hernán, que cada uno en 10 segundos se despida y proponga un libro que esté relacionado con lo que hablamos. Yo antes iba a proponer otra cosa, Carlos, no sé si me dejás. Bueno, dale, Hernán. Dale, Hernán, está bien, Hernán. Digamos, que cada uno responda dentro de este tiempo que vos estás proponiendo, y es para ustedes, ¿no? Si TDD está muerto, más Vito coleando que nunca. Ese era el título del webinar y bueno, la respuesta final, ¿no? Pero hagamos como dice Carlitos y tengamos en cuenta esa respuesta. Así que, Ángel. Bien, gracias a todos por invitarme a organizar esto. Y bueno, y a todos los que vinieron, parece que es interesante el tema. Yo, el libro que recomendaría es Growing Object Oriented Software Guiding by Test, la pronunciación en English sería esa, Angel English, y que con el que no estoy de acuerdo tanto es en el uso de mocks en ese libro, pero el growing es el verbo. Uno va armando el software, creciendo el software, haciendo TDD. En vez de ponerle 40 cosas al pibe de golpe, va creciendo como un organismo. Bueno. Perdón, ¿está vivo o muerto para vos, Ángel? Bueno, yo lo dije al principio, están haciendo. Para mí, por lo menos en estos lares, están haciendo. Puede ser que a lo mejor en el hemisferio norte esté más adecuado, pero yo he preguntado una mitad de 20 programadores de un lenguaje y ninguno levantó la mano. O sea, de que hacía TDD. Y de pronto sí, en una conferencia levantó un tercio la mano que hacía TDD. Y ya había más. O sea, y veo, desde hace años convivo con equipos que no hacen TDD. Por eso yo digo, y no hacen TDD, no porque probaron TDD y no les resultó, sino que ni siquiera llegaron a probar, porque lo ven
como algo que no agrega valor cuando para mí es evidente. Lamentablemente tengo proyectos privados que no puedo dar una métrica al público, es evidente que agrega valor hacerlo con TDD. Bien, para mí, no sé si TDD, para no circunscribir las pruebas unitarias, pero para mí el desarrollo y diseño de software guiado por pruebas está recién naciendo, está más vivo que nunca. El libro que recomiendo es el mismo que recomendó Ángel, lo único que puedo aportar es una imagen del libro, es este que está aquí, para que lo vean. Ese que pensaba recomendar yo. Y en la página, en el capítulo 7, tiene un apartado que habla sobre cómo es esto de que escribir test primero ayuda a mejorar el diseño. Ese libro también recomiendo. Gracias a todos y saludos a los que me conocen. Bueno, ¿me toca a mí? Sí. Bueno, sobre la pregunta de si Rails está muerto o no, yo Rails diría que no. no sé si Rails está muerto, pero me está matando. Y estoy tratando de sobrevivir haciéndote de arriba. Y libro, yo voy a recomendar uno medio viejito que es Object Oriented Software Construction de Bertrand Meyer, que me parece que es un libro en el que a todos, creo que acá lo deben haber leído todos, y te parte la cabeza en 45. Incluso leído a la distancia y todo lo más, todavía tiene un montón de cosas con las que estamos sufriendo y el tipo ya tenía vueltas para eso. Sí, por Así ejemplo, los que con contratos. eso, Los contratos, los contratos y montones de cosas por el estilo que todavía seguimos sufriendo con eso y no está. Los contratos de alguna forma preanunciaban y en Eiffel ponías parte de alguna de las cosas que validamos con DDD o alguna de las situaciones. No es exactamente lo mismo, pero es un tema fuerte. Así que bueno, ese es mi libro y antes me parece que me gustaría que efectivamente que después programemos alguna otra sesión, algo por el estilo, como decía Pancho por ahí en una de las preguntas, aunque sea para meternos en otro tema, no si DHH le queda bien el hop o no, sino meternos en detalles de cómo seguir, cómo avanzar con esto. ¿Ah? Chao por mi lado. Yo agregaría que hay comentarios en la página de Google también de acá. Pero, o sea, no solamente están los de las questions, sino que en la página de Google también hay comentarios. Muy bueno. Dale. Bueno, yo diría que el Jopo de DHH está más vivito y coleando que nunca, pero no, el libro para recomendar, creo que me gustó el que mencionaron ustedes. Yo, por mi parte, voy a ir principalmente con el TDD by Example de Ken Beck. No subestimen lo simple que es muy interesante. La parte 3 es muy interesante, denle una buena leída a eso, por ejemplo, escribir los asserts primeros y demás. Digo, hay muchas cosas que me parece que se le pueden sacar el jugo a eso. De Japa diría Object Thinking, que es un libro que, ya que estoy mencionando libros, creo que está bueno recomendar. Y por supuesto que a partir de lo que dije, te está más vivo que nunca. Necesitas un verano largo para leerte Object Thinking, ¿no? Y mucha paciencia, eso sí. Sí, pero paga. Así que esas son mis recomendaciones. Gracias a todos. Bien. Bueno, yo creo que TDD está más vivo y coleando que nunca. Creo que fue interesante la discusión que se generó, pero de vuelta creo que hay algunos errores conceptuales en toda esta discusión. Creo que más o menos nosotros estamos de acuerdo en qué significa CTD y qué no. Por supuesto estoy de acuerdo con buscar algo para continuar con este tema, por ahí algo más concreto, algún ejemplo en vivo, algo de ese estilo. Y respecto de los libros, Carlito siempre haciendo preguntas interesantes, me voy a retrotraer a la historia, como no podía ser de otra manera, y proponer algo relacionado con Smalltalk, y en particular con Smalltalk y Ken Beck. Ken Beck escribía artículos en la Smalltalk Report en la década del 90, cuando todavía se escribían, cuando todavía había revistas por lenguaje de programación, y hay un artículo que él escribió en el año 94, no, perdón, en el año 93, si no me equivoco, que habla sobre un framework de testeo unitario, en donde muestra SUnit, o sea, el primer framework de testing que hizo. Después, bueno, aparece JUnit, XUnit, etcétera. Pero en particular el libro que me gustaría recomendar es
uno que se llama, esperen que lo busco bien, Ken Beck Guide to Better Smalltalk, A Sorted Collection, que es un libro que tiene justamente todos los artículos que escribió Ken Beck en el Smalltalk Report y que uno lo lee y se sorprende, se sorprende. Ahí es donde nace los conceptos como el Test Driven Development, ahí es donde nace el concepto de patrones de diseño, ahí es donde nacen el tema de Code Ownership, ¿sí? Habla bastante de Continuous Integration, pero con otros nombres, por supuesto. Y Ken Beck es un tipo muy sencillo y muy de poca, podríamos decir, voltaje, nada que ver con DHH en la forma de ser. Es un tipo muy pragmático y que creo que vale mucho la pena leerlo. Así que este libro ahora es mi recomendación. Así que bueno, creo que nada más. Muchas gracias a todos los que estuvieron bancándonos. Y esperamos hacer otra vuelta en algún momento. Ok. Ok, Saludos saludos. a Deportivo de Chile. Bye. Cuando Me quieran. estaba olvidando algo importante para que quede claro cuál es el espíritu que estamos viendo. Vamos el mundial. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.